Saludos amigos, colegas, alumnos, profesores. Bienvenidos a este nuevo video o serie de videos de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense y es una serie de videos porque originalmente estábamos analizando la crisis boliviana y de inmediato tuvimos que pasarnos a analizar y a informarnos lo que sucedía en las movilizaciones en Chile, en Colombia, las elecciones en Argentina. Entonces todo fue muy rápido. Y hemos preparado un video mucho más extenso en donde explicamos las características, los hechos que han sucedido en estos países en este último año, haciendo referencia histórica de algunas previas situaciones que nos hacen entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Desde Argentina hasta Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, México, sin dejar de largo el papel de Estados Unidos en la zona, para poder entender la geopolítica real y obviamente analizado desde la línea de tiempo de Escritor Internacional. Los invito a que vean el video completo que hemos subido en la página de Escritor Internacional de Facebook y de YouTube. Ahí lo subimos y los invito a que participen, comenten, pregunten para que juntos podamos entender qué es lo que pasa en el mundo. Ahora vamos a ver la versión rapidísima de Venezuela. Y para entender lo que sucede en Venezuela hay que hacer una referencia directa y obvia a Hugo Chávez, quien fuera presidente de Venezuela en 1999 después de varios intentos, trayendo consigo la revolución bolivariana del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Fue criticado como populista, precisamente como socialista. Y una de las acciones que hizo al principio su gobierno, de las principales acciones, fue nacionalizar algunos de los recursos naturales y algunas de las empresas que en ese momento eran privadas y explotaban los recursos sin beneficiar a la población venezolana, ¿no? Él tenía alianzas internacionales con países de gobiernos que también eran considerados socialistas y traía un fuerte discurso antiimperialista, ¿no? Denunciaba intentos de golpes de Estado, denunciaba muy fuertemente al imperialismo yanqui, hacía referencia a las históricas intervenciones de la CIA en diferentes países de América Latina para desestabilizar los gobiernos. Hacía referencia, por ejemplo, mucho a la Operación Cóndor. Funda incluso una organización, el ALBA, para enfrentar a otra organización fue el ALCA, que es el ALCA, que estaba abiertamente en contra de su gobierno. Obviamente tuvo muchas sanciones económicas por parte de Estados Unidos por ser catalogado un dictador. Esto le restringe el acceso al capital de los bancos internacionales, lo mismo que sucedió con Cuba. Y bueno, en 2013 Hugo Chávez muere y el sucesor es este personaje, Nicolás Maduro, que tiene el mismo discurso, aunque debemos decir que no tiene el mismo carisma, y en su gobierno empieza a seguir desarrollando este socialismo del siglo XXI, a tratar de implementar su propia divisa, el petro, para hacer sus propias transacciones petroleras sin tener que pasar por el dólar. Obviamente esto pues trae mucha enemistad. Recordemos que Venezuela es un país que tiene grandes recursos petrolíferos, es uno de los países más importantes, con reservas más importantes en el mundo, tiene oro también, y bueno, estas sanciones económicas dan la pauta para que haya crisis de desabastecimiento y crisis pues, económicas en todo Venezuela. En Venezuela la oposición ha estado encabezada por este personaje, Leopoldo López, quien estuvo preso por instigar manifestaciones, por intentos de golpes de Estado, cuestiones que se le imputa por parte del gobierno. Y bueno, también es apoyada la oposición por otros grupos internacionales, así como el Grupo de Lima, que buscan precisamente desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, aunque este tiene aliados importantes a nivel internacional como Rusia, como Turquía, Irán, Cuba. Bueno, en mayo del 2018 hubo elecciones presidenciales, ahí no se ve, está la línea de tiempo, un año anterior. El presidente Nicolás Maduro, que fue reelecto, tomó posesión en enero del año 2019 y esto generó más bien una serie de protestas y críticas internacionales. No se reconocía el gobierno de Nicolás Maduro, se hablaba de fraude electoral y bueno, alternativamente este personaje, Juan Guaidó, que fuera el presidente de la Asamblea General, se autoproclama presidente
y se alega fraude, como decíamos, electoral y algunas cuestiones legaloides, digamos, para poder asumir la presidencia, alegando también la ausencia del presidente. Bueno, después, bueno, pues todo se pone interesante porque el reconocimiento por parte de Estados Unidos, Canadá, Brasil y algunos otros países alineados o procapitalistas por todo el mundo se da. Y bueno, Estados Unidos se habló de que quería apoderarse de los recursos de Venezuela. Trató de enviar ayuda humanitaria. Se decía que iban armas en los contenedores de la ayuda humanitaria y que iban precisamente a apoyar el movimiento de Guaidó para concretar este golpe de Estado. Y Maduro impidió el acceso todo el tiempo, ¿no? Precisamente para tratar de evitar este golpe de Estado de Estados Unidos. E incluso la crisis llegó al punto en el que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, sugirió la posibilidad de una intervención militar para defender la democracia, como decía, y comenzó el debate en ese momento acerca precisamente de los intereses estadounidenses en los recursos naturales venezolanos y cómo se había apoderado históricamente de lo mismo a lo largo de todo el siglo pasado. Incluso Juan Guaidó hizo un llamamiento a las fuerzas militares venezolanas para que cambiaran de bando, y esa fue la clave, la lealtad del proyecto, de los militares al proyecto bolivariano chavista, que es muy fuerte. Hoy en Venezuela, la inestabilidad económica, la escasez, la inmigración forzada de millones de venezolanos que a lo largo de los recientes años han tenido que irse del país para buscar mejores oportunidades de vida, se le suma también la presión internacional. Venezuela salió de la OEA y la ONU lo ha presionado constantemente con respecto a la violación de los derechos humanos. Ya vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, semanas, meses y años. Esta fue la versión cortísima de esta pequeña serie de videos de América Latina. Para poder entender la geopolítica de la región, los acontecimientos de este año analizados y vinculados con otros actores internacionales de la zona, la importancia geopolítica de Estados Unidos, de las organizaciones internacionales, los invito a que vean el video completo que hemos hecho de Escritor Internacional. Lo estaremos publicando en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, de la página de Escritor Internacional, y los invito a que lo consulten. También los invito a que participen, comenten, pregunten. Si tienen fotografías de sus países que nos quieran compartir, si tienen información que añadir a nuestra investigación, todo es bienvenido. Les agradezco de antemano la atención prestada a este video y ya saben, nos veremos en el futuro.